Dicen que las piedras hablan, que en Palestina cada piedra es memoria, cada muro es cicatriz, cada niño es futuro mutilado. Dicen que el desierto escucha, que el mar calla, que la historia se escribe con sangre y silencio, y que a veces la historia la escriben los vencedores. Pero en Palestina la cuentan los vencidos. Este podcast no es neutro, porque la neutralidad es cómoda en las oficinas diplomáticas. Pero en la tierra donde las bombas caen, la neutralidad es complicidad. Aquí vamos a hablar del conflicto Palestina-Israel, desde los huesos de la historia, desde el barro del materialismo, desde las entrañas del capitalismo y también desde la ternura humanista que se niega a morir. Vamos a hablar con la voz de Galeano, que siempre supo que la memoria es un arma contra el olvido. No es un tema fácil, no es un tema cómodo, pero es un tema urgente. Para entender Palestina, primero hay que entender que la tierra no es solo tierra, es raíz, es pan, es frontera. El siglo XX comenzó para esta región con el peso del Imperio Otomano, ese gigante enfermo que se desangraba en guerras y pactos secretos. Cuando el imperio se derrumbó, Palestina pasó de mano en mano como si fuera mercancía y no un pueblo. Los británicos lo tomaron bajo el mandato de Palestina en 1920 y desde entonces comenzó el despojo programado. Europa, que había perseguido a los judíos durante siglos, encontró en Palestina el terreno perfecto para lavar culpas y exportar problemas. El sionismo político impulsado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX se consolidó con la promesa de un Estado para el pueblo judío. Pero ese sueño, financiado por el capital europeo y legitimado por el colonialismo británico, implicaba un despojo para quienes ya vivían en esta tierra, los palestinos. En 1917, la famosa declaración Balfour prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina. En 1917, la famosa declaración Balfour prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina. Los palestinos no fueron consultados, nunca lo son en los acuerdos que los condenan. La colonización avanzó y con ella el conflicto. La Nakba de 1948, la catástrofe, fue el punto de no retorno. Más de 700,000 palestinos expulsados de sus hogares con la creación del Estado de Israel. Las aldeas se borraron del mapa, pero sus nombres aún viven en la memoria y en las llaves oxidadas que las familias guardan como testimonio. Las guerras árabe-israelíes de 1948, 1967 y 1973 dibujaron nuevas fronteras con sangre. La Guerra de los 6 días en 1967 fue particularmente decisiva. Israel ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. La ocupación se volvió rutina, la resistencia se volvió destino. Desde un análisis materialista, Palestina no es solo un conflicto religioso, es, sobre todo, un conflicto colonial, capitalista, geopolítico. Es la historia de una tierra que fue convertida en tablero de ajedrez para potencias extranjeras. Palestina en el tablero del capitalismo y la geopolítica. El Medio Oriente nunca fue un simple desierto, es la cuna del petróleo, el corazón enérgico del siglo XX, la arteria vital del capitalismo industrial. Quien controla Palestina no controla petróleo, pero controla pasajes, rutas, mares, símbolos. Palestina está entre África y Asia, y entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, entre el mito y la geoestrategia. Es un corredor que conecta continentes, religiones, mercados. Por eso es un punto codiciado en todos los mapas militares. La Guerra Fría convirtió a Palestina en escenario indirecto. Estados Unidos, padrino de Israel, la URSS, con retórica pro-Palestina, aunque más interesada en contrarrestar a Washington que en salvar vidas. Hoy ese ajedrez sigue. Irán, Turquía, Arabia Saudita, Rusia, Europa. Cada potencia juega con la herida abierta de Palestina como ficha de negocio. El capitalismo necesita guerra. La industria armamentista
necesita conflictos eternos. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, se convirtió en potencia militar de alta tecnología. Drones, misiles, software de espionaje. Palestina, con piedras y cohetes caseros, resiste como puede. No es un conflicto equilibrado, es un conflicto asimétrico, donde un ejército ocupa y un pueblo sobrevive. Filosofía y utilidad de la guerra. Desde la mirada utilitarista, los gobernantes hacen cuentas frías. ¿Cuántas vidas valen un barril de petróleo? ¿Cuántos niños muertos justifican un acuerdo de seguridad? ¿Cuántos refugiados son aceptables para mantener el statu quo? El utilitarismo oficial calcula la felicidad de las mayorías sobre los cuerpos de las minorías. Pero, ¿qué felicidad produce un muro de 9 metros de altura que divide a la familia? ¿Qué utilidad tiene un checkpoint donde se humilla a diario a quienes cruzan para trabajar? La filosofía nos recuerda que detrás de cada cálculo hay un rostro y que la ética no puede reducir a estadísticas. Voces humanas en medio de la pólvora. En Gaza, los niños juegan el fútbol entre ruinas. En Cisjordania, las madres bordan en silencio las historias que no caben en los noticieros. En los campos de refugiados, los abuelos aún enseñan a sus nietos los nombres de los pueblos borrados del mapa. Galeano diría que la memoria es un espejo en el que los pueblos se reconocen y que cada vez que alguien intenta romper ese espejo, otro lo vuelve a armar con pedazos de dignidad. Palestina, bloque 2. Identidades que se cruzan como cicatrices. En Palestina cada palabra es frontera. Decir Jerusalén no es lo mismo en árabe que en hebreo. Decir hogar no significa lo mismo para quienes guarda la llave de la casa destruida en 1948 que para quien la habita ahora con papeles otorgados por la ley de ocupación. La identidad palestina no es un invento romántico, es resultado de siglos de raíces compartidas, de campesinos que cultivaban olivos, de familias que comerciaban en los zocos, de rezos en mezquitas e iglesias. Cuando se despoja a un pueblo de su tierra, la identidad se convierte en trinchera invisible. El palestino resiste en su legua, en sus canciones, en su comida, en los hilos de sus bordados. El israelí, por su parte, también construye identidad a través del trauma. Europa lo persiguió, lo masacró en los pogromos, lo exterminó en Auschwitz. Ese dolor histórico se transformó en proyecto político. Nunca más sin tierra. El problema es que esa promesa se construyó sobre la tierra de otro pueblo. Aquí la filosofía materialista nos grita que la identidad no es esencia divina, sino producto de relaciones históricas, de fuerzas, de poder, de lucha de clases y de intereses. El campesino palestino, expulsado de su aldea, y el colono israelí que recibe subsidios estatales para ocupar, no se encuentra en igualdad de condiciones. La identidad en este caso no solo es cultura, es también posesión, expropiación y resistencia. El peso de la religión en la política. La religión es el perfume que disfraza la pólvora. El conflicto suele reducirse en discursos superficiales, a judíos contra musulmanes, pero esa simplificación es un insulto a la complejidad histórica. En Palestina conviven musulmanes, cristianos y judíos desde hace siglos. Los barrios de Jerusalén son testimonio de ello. El musulmán que pasa frente al muro de los lamentos, el cristiano que peregrina al Santo Sepulcro, el judío que reza mirando hacia la roca donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. La religión, sin embargo, fue utilizada como excusa para legitimar despojos. El sionismo político no nació como un movimiento puramente religioso, sino como un nacionalismo con intereses coloniales y apoyo imperial. Y al mismo tiempo, grupos islamistas con discursos fundamentalistas surgieron como reacción a la ocupación y al fracaso de los proyectos laicos. El poder descubrió que la religión moviliza pasiones más profundas que los discursos económicos.
Por eso los políticos lo usan, aunque en realidad sus decisiones se tomen en función de contratos de gas, rutas de armas y acuerdos militares. Palestina en el ajedrez geopolítico. Palestina nunca estuvo sola, pero siempre estuvo abandonada. Durante las guerras de 1948 y 1967, los países árabes entraron en combate, pero sus intereses eran diversos. Egipto buscaba liderazgo regional, Jordania quería anexar Cisjordania, Siria usaba la causa palestina como bandera, pero no ofrecía pan ni refugio a los desplazados. La Guerra Fría convirtió la región en laboratorio. Israel recibió ayuda directa de Washington, armas, dinero, apoyo diplomático. Los palestinos recibieron discursos de Moscú. Algunas armas y sobre todo fueron usados como ficha de propaganda. En el siglo XXI el tablero se volvió más complejo. En Estados Unidos sigue siendo el sostén de Israel, con miles de millones de dólares en ayuda militar. Irán financia a facciones de la resistencia como Hezbollah o Hamas, no solo por solidaridad, sino porque busca contrapeso frente a Arabia Saudita e Israel. Turquía juega a ser mediador, pero también a ser potencia otomana renacida. Arabia Saudita negocia con Washington su normalización, con Israel a cambio de seguridad y tecnología. Y Rusia, debilitada en otros frentes, usa Palestina como carta diplomática contra Occidente. Todos hablan de Palestina, todos negocian con Palestina, pero nadie devuelve Palestina a los palestinos. Militarización de la vida cotidiana. Para los palestinos, el ejército israelí no es una fuerza lejana, es el checkpoint que detiene el trabajador cada mañana. Es el muro que corta los olivares de una familia en dos. Es el dron que zumba sobre los techos de Gaza, recordando que el cielo también está ocupado. La ocupación militar no es soldados con fusiles, es la imposición de un orden cotidiano. Permisos para cruzar calles, listas negras de nombres, cámaras que vigilan cada movimiento. La vida misma se convierte en un campo de batalla. Israel se ha convertido en potencia mundial de la industria bélica y tecnológica. Los sistemas de vigilancia que se prueban en Palestina luego se exportan a todo el mundo. Software, espía, drones de reconocimiento, sistemas de control fronterizo. Palestina es, en cierto modo, un laboratorio de control social a cielo abierto. El capitalismo encuentra aquí su laboratorio perfecto, una guerra sin fin, donde la innovación militar se vende como mercancía al mejor postor. El negocio de la guerra. Cuando una bomba cae sobre Gaza, la televisión muestra humo, gritos y ruinas, pero en las bolsas de valores, las acciones de la empresa armamentista suben. La economía de guerra tiene su lógica. Cada misil lanzado es un contrato cumplido. Cada muro construido es un ingreso para las constructoras. Cada cámara instalada es un negocio de vigilancia. La guerra genera pobreza en Palestina, pero riqueza en los mercados globales. Y aquí, el análisis capitalista es brutalmente claro. Mientras existan empresas que se beneficien de la ocupación, el conflicto será negocio para algunos. El relato y la propaganda. No hay guerra sin narrativa. Israel ha invertido millones en controlar el relato, presentarse como víctima perpetua, como bastión democrático en un mar de dictaduras, como escudo de Occidente frente al terror. Los palestinos, en cambio, tienen menos recursos mediáticos, pero más fuerza en la poesía, en el arte, en la imagen de un niño que lanza una piedra contra un tanque. El capitalismo digital juega un rol crucial. Algoritmos que silencian imágenes de Palestina en redes sociales, etiquetas que bloquean publicaciones, propaganda que circula disfrazada de noticias objetivas. La guerra se libra también en pantallas. Galeano diría que el mundo está lleno de nadies. Los nadies que mueren sin cámaras, los nadies que sangran sin trending topic, los nadies que esperan justicia en la fila de un campo de refugiados. Humanismo en medio del horror. Y sin embargo, entre tanto cálculo, entre tanto misil, aparece la humanidad,
el médico palestino que atiende heridos bajo apagones, el joven israelí que se niega a servir en un ejército de ocupación, la abuela que guarda las llaves de su casa demolida y dice: algún día volveremos. El humanismo no está en los discursos de Naciones Unidas, está en los gestos cotidianos de quienes se niegan a olvidar que el otro también es humano. Palestina, bloque 3. La industria de la ocupación. En Palestina, la guerra no es solo un accidente, es una industria. Los muros no se construyen solos, los misiles no caen del cielo como tormenta natural. Cada bomba lleva la firma de una empresa, cada cámara de vigilancia tiene dueño, cada bala representa ganancias. Israel se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas del mundo. Lo que se prueba en Gaza se vende en África, en América Latina, en Asia. El marketing es cínico, probado en combate. Gaza es el laboratorio, el escaparate, la vitrina donde los sistemas de control y destrucción se validan frente al mundo. El capitalismo global aplaude. Las compañías de Silicon Valley invierten en startups israelíes de ciberseguridad. Los bancos internacionales financian las construcciones de asentamientos ilegales. Las constructoras reciben contratos millonarios para levantar muros y carreteras exclusivas para colonos. Mientras tanto, en Palestina, cada checkpoint es una humillación diaria. Cada minuto de retraso en una ambulancia es una vida en riesgo. Cada granja cortada por un muro es un plato vacío en la mesa. La ocupación no es solo militar, es económica. La tierra fértil se confisca, el agua se controla, la electricidad se corta, la dependencia se convierte en arma, sin permiso, sin recursos, sin autonomía. Drones sobre la franja de Gaza. El dron no duerme, vuela como zumbido metálico sobre las cabezas de los niños que intentan dormir. No dispara siempre, pero su presencia es una amenaza constante. En Gaza, el cielo está privatizado. El dron es ojo, es juez, es verdugo. El dron decide si un coche es sospechoso, si una casa debe ser destruida, si una reunión familiar es un objetivo. Y detrás de ese dron hay algoritmos, software, inteligencia artificial. El capitalismo digital se une al militarismo. Los mismos códigos que se usan para vender anuncios en Facebook se adaptan para seleccionar blancos en Palestina. Galeano diría: la tecnología es inocente hasta que alguien la convierte en verdugo. En Palestina, la tecnología no es neutra, es parte del aparato de ocupación. Checkpoint, la burocracia como arma. No todas las armas son de metal, algunos son de papel. Los checkpoints son muros de cemento. Sí, pero también son papeles, permisos, sellos, listas de nombres. La burocracia se convierte en arma cuando impide que un estudiante cruce a su universidad, que un agricultor llegue a su tierra, que un enfermo llegue a un hospital. La humillación es cotidiana, horas de espera bajo el sol, registros invasivos, la incertidumbre de si hoy dejarán pasar o no. El materialismo histórico nos enseña que la dominación no solo se impone por la fuerza física, sino por la administración del tiempo y del movimiento. En Palestina, el reloj es también un arma, se roba el tiempo de vida. Filosofía utilitarista de la violencia. Los gobiernos justifican la violencia con cálculos. Dicen: es necesario bombardear Gaza para proteger a los civiles de Israel. Dicen: es inevitable sacrificar algunas vidas para garantizar la seguridad. El utilitarismo político convierte a los seres humanos en cifras. Se cuentan daños colaterales, bajas aceptables, pérdidas inevitables. El lenguaje neutraliza el horror. Un niño no es un niño, es un número en un uniforme. El filósofo Bentham soñaba con calcular la felicidad y el dolor como si fueran ecuaciones, pero en Palestina el dolor no cabe en ninguna ecuación.
¿Cómo se mide el sufrimiento de un niño que crece sin conocer un día de paz? ¿Cómo se pondrá el valor de una abuela que guarda la llave de una casa destruida? ¿Cómo se calcula la felicidad de un pueblo que no tiene derecho a regresar a su tierra? El utilitarismo oficial no es filosofía, es cinismo. Sirve para que los poderosos duerman tranquilos mientras justifican crímenes. La política del miedo. El miedo es la moneda más rentable del capitalismo militar. Israel necesita miedo para justificar sus muros, sus armas, su ocupación. El miedo es discurso. Si no bombardeamos, nos destruirá. El miedo es mercancía. Se vende seguridad, se compra silencio. Pero también Palestina vive con miedo. Miedo al bombardeo, al desalojo, al arresto arbitrario. El miedo se vuelve rutina, se hereda como parte de la identidad. Y aquí aparece la paradoja. Quienes justifican la ocupación en nombre de la seguridad generan el mismo terror que dicen combatir. Voces silenciadas. En cada bombardeo, además de casas y escuelas, se destruyen voces. Periodistas palestinos mueren mientras transmiten. Medios independientes son censurados. Imágenes de niños heridos son bloqueados en redes sociales bajo el pretexto de contenido sensible. La guerra necesita silencio para seguir, porque si el mundo viera, si el mundo escuchara, tal vez la indignación sería insoportable. Pero Galeano ya lo advirtió. Las paredes tienen oídos y los oídos tienen memoria. El silencio no es eterno. Las voces sobreviven en canciones, en grafitis, en poemas escritos con sangre en los muros de Gaza. El capital y el cálculo de vida. Cuando una vida palestina se pierde, los medios lo narran con pasividad. Hubo enfrentamientos, hubo daños colaterales. Cuando una vida israelí se pierde, el mundo entero tiembla. La simetría no es solo militar, también es mediática. El capital calcula. ¿Qué país puede perder inversiones si condenan a Israel? ¿Qué banco puede perder contratos si financian asentamientos? ¿Qué empresa puede ganar más si vende software de vigilancia probado en Gaza? La vida se convierte en variable económica. Un muerto palestino no altera el mercado. Un muerto israelí genera alarma en la bolsa. El humanismo queda sepultado bajo números y sin embargo, cada vida perdida debería ser un terremoto. La resistencia como afirmación de vida. La resistencia palestina no es solo lanzar piedras o cohetes, es dar clase bajo un árbol cuando una escuela es demolida, es sembrar olivos a pesar de que los colonos lo arranquen, es bailar dabki en bodas aunque caigan bombas, es escribir poesía cuando se prohíbe hablar. El materialismo nos enseña que donde hay opresión hay resistencia, y esa resistencia no siempre busca la victoria militar. Muchas veces busca simplemente sobrevivir, afirmar que la vida vale la pena, aunque el mundo insista en negarla. Palestina, bloque 4. Humanismo en las ruinas. La guerra enseña a los hombres a odiar, pero la vida enseña a los pueblos a resistir. En Gaza, entre los escombros, un médico sigue atendiendo heridos aunque falte anestesia. En Cisjordania, una maestra reúne a sus alumnos bajo un árbol porque la escuela fue demolida. En un campo de refugiados en Líbano, una abuela guarda todavía la llave oxidada de la casa de Jefa, que perdió en 1948. La llave no abre ninguna puerta de madera, pero abre la memoria de la tierra, del olivo arrancado, del agua arrebatada. El humanismo no está en los discursos solemnes de Naciones Unidas, sino en las manos callosas de quienes siembran pan en medio del hambre. Voces de mujeres. Las mujeres palestinas cargan la resistencia sobre los hombros. Ellas son las que sostienen las casas cuando los hombres están en prisión. Ellas son las que transmiten a los hijos el relato de la Nakba.
Ellas son las que escriben poesía y cosen bordados que narran la historia que los libros escolares niegan. En los campamentos de refugiados, la mujer es madre, maestra, activista, enfermera y guardiana de la memoria. No se habla de revolución sin nombrar su resistencia cotidiana. Como dijo una poeta palestina, me quitaron la tierra, pero no me quitaron la voz. Y con la voz siembro otra vez la tierra. La infancia robada. La infancia palestina conoce antes un soldado que un maestro. Los dibujos de los niños en Gaza no tienen soles ni flores, tienen tanques, tienen drones, tienen casas en ruinas. El niño que debería aprender a leer, aprende a esquivar balas de goma. La niña que debería jugar en la calle, aprende a correr hacia los refugios. El capitalismo y la ocupación han convertido la infancia en botín de guerra, porque un pueblo sin infancia es un pueblo sin futuro. Y sin embargo, en cada niño que ríe, pese al miedo, en cada niña que baila dabke, pese al trauma, nace una forma de resistencia. Cultura como trinchera. La poesía palestina es arma y refugio. Mahmoud Darwish escribió: estamos aquí, en esta tierra, no tenemos otro lugar donde ir. El teatro en campos de refugiados, los grafitis en muros, las canciones prohibidas, todo es resistencia cultural. La cultura no detiene tanques, pero impide que el alma se rinda. En un mundo que reduce a Palestina a cifras y titulares, la cultura devuelve el rostro humano. Cuenta historias, nombra nombres, recuerda que detrás de cada muerto hay una vida, un amor, un proyecto. Filosofía humanista frente a la barbarie. La filosofía utilitarista dice: sacrifiquemos a algunos por el bien de la mayoría. La filosofía capitalista dice: todo tiene precio, incluso la seguridad, incluso la guerra. Pero la filosofía humanista responde: ninguna vida puede ser moneda de cambio, ningún pueblo puede ser descartable, ningún niño debe ser sacrificado en nombre del cálculo del miedo. El humanismo no es ingenuidad, es la conciencia de que todos los pueblos, por distintos que sean, merecen dignidad, tierra, pan y libertad. Palestina como espejo del mundo. Palestina no es un conflicto lejano, es espejo. En los muros que separan Cisjordania de Israel, vemos reflejados los muros que crecen en México, en Europa, en África. En los drones sobre Gaza que vemos reflejada la vigilancia digital que controla a los trabajadores en todas partes. En los refugiados palestinos vemos reflejado el destino de millones que huyen de guerras, de hambres, de climas devastados. Palestina nos dice: el futuro que aquí se impone a sangre y fuego, mañana puede imponerse en cualquier lugar. El derecho a tener derechos. Hannah Arendt escribió que el refugiado es quien pierde el derecho a tener derechos. Eso es Palestina, un pueblo reducido a refugiados, a apátridas, a desplazados. El derecho a regresar, el derecho a existir, el derecho a caminar libremente en su tierra, todos negados. Y sin embargo, el humanismo exige recordar que ningún derecho es dádiva. Cada derecho es conquistado, lo es por la lucha. Palestina nos recuerda que el derecho a la dignidad nunca se concede, siempre se arranca. El futuro como promesa. Los poderosos dicen que el futuro de Palestina es oscuro, que la solución es imposible, que la paz es una utopía. Pero Galeano nos enseñó que la utopía sirve para caminar. La utopía de Palestina no es un mapa diplomático, es un niño que algún día pueda ir a la escuela sin miedo. Es una mujer que pueda regar su huerto sin permiso. Es un anciano que pueda volver a su aldea con la llave en la mano. La utopía es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer.
Epílogo. Las cicatrices hablan. Las cicatrices de Palestina no son solo dolor, son memoria. Cada casa demolida es un recordatorio de que hubo una casa. Cada olivo arrancado es semilla para otro. Cada muerto es una voz que se multiplica en el eco de la resistencia. El humanismo no nos pide elegir bandos militares, nos pide elegir bando humano. Y en ese bando, el sufrimiento de un niño palestino importa tanto como el de un niño israelí. El dolor no tiene pasaporte, pero la justicia sí tiene dirección. La dirección de los pueblos oprimidos, la dirección de quienes luchan contra el despojo, la dirección de quienes insisten en vivir libres, aunque el mundo se empeñe en lo contrario. Palestina no es solo un lugar en el mapa, es un espejo que nos pregunta, ¿de qué lado de la historia queremos estar? Queridos oyentes, este no es solo un relato sobre Palestina, es un relato sobre nosotros, sobre el mundo que construimos, sobre el mundo que aceptamos o resistimos. Que este episodio no quede como ruido de fondo, que sea semilla de preguntas, de memoria, de acción, porque como dijo Galeano, recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Que Palestina vuelva a pasar por nuestro corazón y que nuestra memoria sea también resistencia.